Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, Liz. Sí se la escucha. Muy bien, están terminando de ingresar sus compañeros. Ahorita comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy estableciendo cuáles son los paradigmas de las teorías de la administración. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver desde la escuela, desde las escuelas clásicas de la administración hasta llegar a la teoría de sistemas. Y mañana específicamente vamos a trabajar en la teoría de sistemas. Y con eso estaría concluido esta parte y la siguiente semana ya estaríamos ingresando en el tema de el primer subsistema de la teoría de la teoría de sistemas, que es el subsistema de objetivos y valores, ¿ya? Entonces vamos a trabajar hoy con las teorías de la administración, desde la clásica hasta la de sistemas. Mañana hacemos énfasis en la teoría de sistemas. Les he subido una lectura que quiero que ustedes la abran. Nos vamos a dar unos minutitos para leerla y luego yo la voy a explicar. Entonces, de todas maneras, yo la voy a compartir en pantalla y ustedes también la tienen en su plataforma. Alguien me ha escrito, ¿qué dice? Daine, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mamita, muchas gracias. ¿Ustedes, todos bien? ¿Todos sanitos? ¿Sí? ¿Todos Sí, están listo. bien? ¿En sus casas sanos? Me alegra mucho. Muy bien. Entonces vamos a compartir la lectura, pero los que puedan y están con su computadorita también pueden bajar ya la lectura y de todas maneras me van a hacer un favor. Las diapositivas que estoy compartiendo en Moodle y en las
lecturitas, las van a pasar al grupo de WhatsApp para aquellos compañeros que no estén pudiendo acceder ya. Terminando la clase me van a ayudar con eso. Vamos entonces con la lectura, la vamos a compartir. ¿Dónde está? Allá, por si acaso ahí está en el Moodle, están viendo, ¿verdad? ¿Logran ver? Buenos días, Lice. No, no se logra ver. Ahora sí. A veces es lentito, ¿no? Ahí está. Entonces, para hoy día tienen esta, vamos a explicar, obviamente tienen esta lecturita y ustedes la pueden también recuperar en cualquier momento, la pinchan y ya está. Entonces voy a compartir, es esta. Ya, la están viendo, ¿verdad? Sí, Lice. Muy bien, entonces nos vamos a dar unos, no sé, 5 o 10 minutitos para poder leerla y luego la vamos a ir explicando. Tal y cual dice el resumen, el artículo siguiente dice, presenta el proceso evolutivo que ha tenido el pensamiento administrativo a lo largo del siglo XX. Se distingue en 3 etapas y en cada etapa se identifica una escuela de pensamiento. Esas escuelas son la escuela clásica, que tuvo su desarrollo durante el periodo comprendido entre 1900 y 1930 en el mundo occidental y en los contextos culturales de Estados Unidos. O sea, la escuela clásica, por si acaso, se desarrolla tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa tenemos a Fayol y en Estados Unidos a Taylor. En el mundo occidental y en los contextos culturales de Estados Unidos, Francia y Alemania. Eso es la clásica. La escuela de las relaciones humanas y del comportamiento que surge entre los años 1930 y 1960, cuyos representantes, si ustedes recuerdan, es Mayo. Y finalmente la escuela holística con la que aparece a partir de 1960. Las dos últimas escuelas se han desarrollado con mayor énfasis en el contexto norteamericano. Frente a cada escuela se describen los enfoques teóricos de los autores más representativos y se señala la caracterización de su paradigma. Adicionalmente, se presentan los cambios que posibilitaron el surgimiento de las escuelas y el artículo finaliza con un análisis metafórico como instrumento interpretativo para las distintas escuelas de pensamiento. Siguen entrando. Ya está. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todas las escuelas de la administración, las más representativas. Vamos a ver su evolución histórica desde que nacen, que es más o menos desde 1900 hasta 1970. Vamos a terminar con la escuela holística, que es la que integra, también está ahí la teoría de sistemas. Y al final vamos a ver, dice, un análisis metafórico, como el orden de los factores no altera el producto y como ustedes ya conocen las teorías de la administración, vamos a cambiar y voy a empezar con lo que son la parte de las conclusiones, ¿ya? Entonces, a ver, vámonos ahí. La escuela clásica. Mediante la concepción, siguen entrando sus compañeros. Ya está.
Mediante la concepción de la organización formal y técnica, buscó dar respuesta a los problemas de productividad y eficiencia organizacional. Desde la perspectiva de sistemas, consideró a la organización como un sistema cerrado. En esta escuela es muy clara la contribución de la ingeniería y el supuesto de que la única motivación de los individuos en las organizaciones es la motivación económica. ¿Se acuerdan? Decía el homo economicus, ¿no es cierto? Es un principio de la teoría clásica, ¿ya? Entonces, si ustedes analizan, vamos a ver a las escuelas, pero ya con un cierto... una cierta conceptualización de la teoría de sistemas que ustedes lo van a ir comprendiendo cuando avance el día de mañana la teoría de sistemas, ¿ya? Pero nos dice que es un sistema cerrado, se van a acordar. Nos habla de la teoría clásica y nos dice que considera a la empresa como un sistema cerrado. Luego está la Escuela de las Relaciones Humanas y del Comportamiento. ¿Qué trabajó esa escuela? Dice, trabajó sobre los problemas de productividad y eficiencia organizacional desde la perspectiva del enfoque de sistemas, sobredimensionó el subsistema humano cultural en detrimento de los otros subsistemas, situación que llevó a la organización a actuar como un sistema cerrado también. En esta escuela es muy evidente la contribución de la psicología y de la sociología y el supuesto de que el hombre es un ser social y que su respuesta en términos organizacionales está más en función de grupo que como ser individual. Considera que el homo es social, ¿no? Homo social es su precepto. La escuela holística, mediante la concepción de la organización como sistema abierto y flexible, que depende de los cambios del entorno y de la tecnología, no solamente da respuesta a los problemas de productividad y eficiencia organizacional, sino a los problemas de eficacia organizacional. En esta escuela es muy clara la contribución de la filosofía, la psicología, la sociología y sobre todo la generación de conocimiento teniendo presente la interdisciplinariedad. La escuela holística se caracteriza por ser ecléctica, que es un principio o una tendencia de combinar diferentes escuelas. En su forma más activa busca concordancia entre escuelas opuestas. Entonces, en relación a la concepción del hombre, lo percibe como un ser complejo, al que además de satisfacerle las necesidades fisiológicas y sociales, se le deben satisfacer las necesidades psicológicas y trascendentales. El análisis metafórico contribuye al análisis teórico y práctico de la organización. Las metáforas ilustran un amplio abanico de ideas y de perspectivas. Vivimos en un mundo en creciente complejidad y la organización es generalmente compleja, ambigua y paradójica. Nuestro reto está en aprender a tratar esa complejidad. Entonces, las organizaciones, más que cualquier cosa, dice, son sistemas sociales, con todo el énfasis en eso de que son sociales, es decir, que en una empresa debemos nosotros estudiar a los grupos sociales y que el comportamiento de nuestros trabajadores va a responder a su relación, a la interacción, a la actuación entre... Entonces, respecto al hecho de que debemos analizar estas características. Inciso A. El personal es verdaderamente el recurso más valioso de la organización. De hecho, sin él no podemos avanzar absolutamente nada. La verdadera riqueza se deriva más de la acumulación de capital intelectual que de la acumulación de capital material. Todo empleado posee cerebro y capacidad de aprender a aprender. En un mundo indeterminado, donde el mando y el control sencillamente son imposibles, el reto importante está en confiar en que los empleados harán lo correcto. No existen soluciones mágicas para los problemas.
Cada uno de ellos se debe contextualizar y la solución al mismo debe corresponder a su propia forma de ser, a la singularidad, a la particularidad. Al mirar las escuelas del pensamiento administrativo y teniendo como referencia la organización como una realidad sociotécnica, concluimos. La escuela clásica fue excluyente y sobredimensionó la realidad técnica. La escuela de las relaciones humanas fue excluyente inverso, no a lo anterior, y sobredimensionó la realidad social. En cambio, la escuela holística es integradora, globalizante con las dos realidades, lo técnico y lo social, ¿ya? Entonces, de eso trata todo este documento. Vamos a ir revisándolo parte por parte, pero ya con la idea de que ustedes tienen un conocimiento de las escuelas porque están avanzado en administración general. El análisis de las organizaciones como objeto de estudio científico es prácticamente una realidad del siglo XX. Las organizaciones como fenómeno social, dice, son connaturales con la historia del hombre, es decir, han avanzado, como les decía, ¿no? La administración ha avanzado junto con la historia. El contexto social necesitaba algunas cosas y la administración iba adaptándose, acomodándose a esas necesidades de la sociedad e iba proporcionando ciertas teorías y ciertos avances, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice esta parte, ¿no es cierto? Que ha ido avanzando paralelamente a la historia. Entonces, la administración constituye una profesión con gran responsabilidad en la transformación, mejoramiento de la calidad de vida de las regiones y de los países. La mayoría de los autores hablan de tres escuelas del pensamiento administrativo, cada una de ellas caracterizada por su propio paradigma. ¿Qué es un paradigma? Y les pone entre paréntesis, ¿no? Un conjunto de supuestos, creencias, valores sobre los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da solución a determinados problemas. Al revisar el concepto de paradigma, otro concepto les da, un paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones que hace dos cosas. Establece límites e indica cómo comportarse dentro de los límites. Wow, ¿por qué están entrando tan tarde? Si les doy hasta 5 minutitos más para que logren conectarse. Igual aquí hay otro concepto de paradigma. Un paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones que hace dos cosas. Ah, no, esto ya hemos visto. Entonces nos dice, desde la perspectiva de la gerencia, fíjense, esto hemos visto ayer. El gerente administra, el líder innova. El gerente tiene una visión limitada y el líder tiene una visión de perspectiva a largo alcance. El gerente pregunta cómo y cuándo y el líder pregunta qué y por qué. El gerente tiene un ojo en la línea inferior, el líder en el horizonte, una visión más macro, ¿no? Y los gerentes exaltan el paradigma prevaleciente, en cambio los líderes guían entre paradigmas, o sea, hacen que avancemos, que nos estemos proyectando hacia mejores situaciones más favorables para las necesidades coyunturales de las empresas. Desarrollar y practicar la flexibilidad paradigmática e identificar los momentos generadores de los cambios paradigmáticos. La teoría general de sistemas. Bueno, esto voy a avanzar mañana, pero vamos a ver ahora simplemente como una introducción. ¿Qué nos dice? La teoría general de sistemas primero ha sido desarrollada por el físico alemán Ludwig von Bertalanffy, ¿ya? El biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy. Él plantea una teoría interdisciplinaria, esto quiere decir que no es propia de la administración, pero miren cómo la administración también la adapta a sus necesidades. Esta teoría se caracteriza por su flexibilidad, se caracteriza pues porque es muy fácil de acomodar a las necesidades de muchas ciencias y nos ayuda a explicar el comportamiento, en este caso de la empresa, de la administración de esa empresa, ¿no?
Y eso es lo que nos dice acá. Entonces no voy a hacer mucho énfasis porque esto lo voy a explicar el día de mañana. ¿Ya? La diferencia básica de la teoría de sistemas con las anteriores es la conceptualización de la empresa, ¿ya? Las anteriores teorías consideran que las empresas son sistemas cerrados, ¿ya? En cambio, la administración no. La administración, la teoría de sistemas considera que la empresa es un sistema abierto. ¿Abierto a qué? Abierto a recibir influencias del entorno, por ejemplo. ¿Quiénes están en el entorno? Los proveedores, los consumidores, la competencia. Ya esa es la gran diferencia entre la teoría de sistemas y las anteriores teorías. Las anteriores teorías consideran, se van a acordar siempre a la empresa como sistema cerrado. En cambio, la teoría de sistemas va a empezar a considerar a la empresa como un sistema abierto, abierto básicamente al entorno y a los factores que están en él. ¿Para qué? Para hacer que esta empresa pueda subsistir en un plazo, a largo plazo, en un mundo tan competitivo como en el que trabajan ahora las empresas, ¿ya? O sea, la industria en la cual trabajan las empresas es sumamente competitivo, está globalizado y solo considerándola como un sistema abierto es que podemos generar muchas y mejores alternativas para las empresas. ¿Ya? A ver, vamos a ir un ratito, un break. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Estamos repasando, ¿no es cierto? Porque eso ustedes lo han avanzado, pero lo que quiero que vean es que cada escuela ha contribuido, tiene un paradigma, tiene algo muy importante que nos va a servir también en sistemas y nos va a servir en todo momento en el cual ustedes estén trabajando dentro de las empresas, ¿ya? ¿Estamos claros en ese sentido? No estoy haciendo énfasis ni detalle porque ustedes ya conocen, simplemente vamos a ir extrayendo lo más importante, lo que necesitamos para ya luego empezar de lleno con lo que es la teoría de sistemas, ¿sí? ¿Estamos bien entonces? Continuamos. Muy bien. Eficacia y eficiencia organizacional. Bueno, la teoría de sistemas lo que busca es que las empresas alcancen esta eficacia y esta eficiencia organizacional, ¿no? Y decimos, la eficacia se define como el grado en que el producto real del sistema corresponde al producto deseado. Es decir, la eficacia es que nosotros alcancemos lo que nos hemos propuesto, ¿no es cierto? Eficiencia se define como la razón de los productos reales a los insumos reales. Aquí hay otros conceptos más. ¿Qué es más importante? ¿Hacer las cosas que se deben hacer, que es la eficacia, o hacer bien las cosas, eficiencia? Ambos, dice, ¿no? Es claro que ambos conceptos son importantes, eficacia y eficiencia, pero cuando hay conflicto entre las dos, hay que conceder prioridad a la primera, ¿no? Es mejor ser eficaces porque así estamos cumpliendo con lo establecido. En cambio, vamos a ser eficientes cuando cumplamos, pero ahorrando alguito, ya sea tiempo, ya sea costo, y le generamos un pequeño plus valor, ¿no? Como les enseña en economía. Pero bueno, con que cumplamos lo que hemos establecido previamente, estamos bien, dice. El enfoque de sistemas aplicado a las organizaciones, pues bueno, todo esto vamos a ir viendo en la teoría de sistemas, ya vamos a ir viendo de qué se trata el subsistema estratégico, el humano, el estructural, el tecnológico, el gerencial, quiénes están en el entorno, ya, entonces no quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque vamos a avanzar mañana.
Implicaciones de las concepciones mecanicista y holística en el pensamiento administrativo. Comenzamos, la escuela clásica. La escuela clásica de la administración, ustedes se acordarán, tienen como representantes a Frederick Taylor y a Henry Fayol. Taylor, que hace énfasis en todo lo que son los procesos productivos, y Fayol, que aborda ya la teoría administrativa propiamente, pero como les decía en la parte que hemos empezado conclusiva, pues ambos buscan mejorar lo que es la parte de ingeniería en la empresa a costa de dejar a un lado la parte humana, ¿no? Y eso nos dice, ¿no? En el libro Los principios de la administración científica, Taylor se refiere exclusivamente a la racionalización del trabajo de los obreros. Aquí están, lo que se ve es el estudio de tiempos y movimientos, si ustedes recuerdan, que es lo que pretendía el estudio de tiempos y movimientos, hacer un estudio muy, muy detallado de los tiempos en los cuales se hacía el trabajo y cómo podíamos reducir esos tiempos para que ganemos este plusvalor, ¿no? Bueno, y eso es lo que va trabajando. En cambio, Fayol, en su obra Administración Industrial y General, nos habla de habla del concepto de la administración y dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar. Nos describe, si ustedes recuerdan, los 14 principios de la administración. ¿Se acuerdan de los principios, verdad? Y además nos habla de que la función de la administración está básicamente dirigida en lo que es la producción, la comercialización, las finanzas y algunas actividades complementarias, ¿no es cierto? Entonces, dice, los dos abordaron el mismo problema organizacional. El tema de preocupación fue incrementar la eficiencia. Ambos tuvieron formación como ingenieros. Taylor buscó la eficiencia de la empresa a través del aumento de la eficiencia en el nivel operacional. Perdón. Ahora sí. Ambos planteamientos se inscriben en la concepción mecanicista que se caracteriza por ser reduccionista, analítica y mecánica. La organización debe funcionar como una máquina, eso es lo que pretendían, ¿no es cierto? Darle un orden, darle una regularidad, hablan de principios, o sea, eran muy, muy verticales, ¿no? Como un estilo militar o de la iglesia, más o menos ahí van enfocando tanto Taylor como Fayol. Según la concepción de Taylor, el hombre se caracteriza por su incapacidad de actuar con iniciativa y por eso hay que decirle qué hacer, cómo hacer, ¿no? Así, precisamente. Tanto Taylor como Fayol consideraron a la organización como un sistema cerrado. En el caso de la administración científica, se visualiza la organización como si existiera en el vacío o como si fueran entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas. Y aquí hay dos comentarios. Ustedes lo van a leer con más detalle, por favor, ¿ya? Estamos yendo simplemente para ver cuáles han sido los mayores aportes de estas escuelas. Ahora, un cambio de paradigma. Cambio total, la teoría de relaciones humanas. Está la experiencia de Hawthorne. Ustedes conocen que Hawthorne es el boom para que surja la teoría de relaciones humanas, ¿no es cierto? Es el experimento donde inclusive en un principio participan hasta los clásicos, pero luego se van haciendo un lado, ¿no es cierto? Hawthorne es una empresa, no es una empresa, es una unidad de la General Electric que está ubicada precisamente en la ciudad de Hawthorne. Y es ahí donde se empieza a hacer un experimento con la idea de ver hasta dónde se puede subir la eficiencia en el trabajo. Y para eso se va buscando
reducir horas de trabajo, o sea, se selecciona más bien a un grupo de obreras y ahí se va haciendo experimentos. Les reducen trabajos, les dan periodos de descanso, les dan merienda, dejan de trabajar sábados y en todos, contrariamente a lo que ellos pensaban. Un segundito, por favor. Ya, papito, te he oído. Que te vaya bien. Hola. Ya, mi amor. Ya, ya. Chao, hijito. Ya, entonces, les decía, y entonces, contrariamente a lo que ellos pensaban, cuando termina este experimento, las obreras vuelven a sus unidades productivas y en sus unidades productivas siguen teniendo los mayores rendimientos. ¿Y qué es lo que había pasado? Que no importa porque les cortan todo, ¿no? Ya no había que no trabajen sábados, ya no había merienda, nada, nada, vuelven a lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas se sentían importantes por haber formado parte de ese experimento, se sentían tan importantes que simplemente por eso ellas estaban conformes con lo que habían logrado en su participación. Entonces ahí surge de que no es solo lo económico, sino también está la parte humana. Y ese es el cambio paradigmático, ahí está la experiencia de Hawthorne, ¿no? Y aquí les describe lo que les he contado, les dice que el coordinador es el Tom Mayo, qué es lo que pasa cuando trabajan en este experimento y bueno, y les va a explicar todas las conclusiones de Hawthorne, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Qué características? Que el hombre es un ser social que debe satisfacer ciertas necesidades y que las empresas debemos ayudar a satisfacer esas necesidades. El hombre es un ser dotado de un sistema psíquico que tiene capacidad para organizarse, ¿ve? Todo lo contrario a los clásicos. El hombre tiene capacidad de integrar el lenguaje, el razonamiento abstracto, tiene capacidad de comunicación, tiene actitudes de aprendizaje, ¿no? No es como decía Taylor, de que había que decirle qué hacer, cómo hacer, no, ellos pueden organizarse y demás. El hombre se caracteriza por un patrón dual de comportamiento, puede cooperar o competir con los demás. Coopera cuando son objetivos individuales, pero puede lograrlos solo con el trabajo de equipo y compite cuando sus objetivos son pretendidos por otros, que es parte de procesos de la vida humana. Bueno, aquí ya se identifica que hay motivación, o sea que si nosotros motivamos, que ya habla de dirección, de estilos de liderazgo y todo aquello, ¿no? Entonces todo esto ya McGregor nos habla de la parte de comunicación, de liderazgo, de motivación, ¿no? Esto ya está en la teoría de la psicología organizacional y está entrando inclusive a lo que es la teoría del comportamiento. Luego está, dice, el estructuralismo, ¿ya? Este es otro cambio paradigmático. El enfoque estructuralista surge en la década del 50. Hay un nuevo contexto social, ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces ya están más orientados hacia el crecimiento económico, a la reestructuración de las sociedades, ya están terminando ese conflicto tan largo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí se presenta precisamente la escuela holística, su mayor representante es Peter Drucker. ¿Y qué es lo que nos dice él? Que nosotros podemos integrar, que no es necesario que trabajemos solo con lo clásico, solo con lo humanista, no, dice, integraremos, recuperaremos lo positivo de cada una de ellas y dependiendo a las necesidades que tengan las empresas, utilizamos uno u otro criterio de la administración, una teoría u otra teoría, un principio, otro principio, ¿ya? Y eso es lo que les dice, ¿ya? La teoría, dice, únicamente tiene validez cuando es operacionalizada en la práctica, o sea que teoría, práctica. Reafirmación relativa de los dos postulados clásicos, ¿ya? Se debe integrar, como les he dicho, énfasis en los principios generales.
Los principios de la administración clásicos se deben utilizar cuando sea necesario. Es importante saber esto, ¿no? Del planeamiento, la organización, dirección y control. Pero vamos a trabajar con mayor énfasis en los objetivos y obviamente en los resultados. Y ahí nace la administración por objetivos. Y esto, lo que les decía, el eclecticismo, que quiere decir que debemos integrar, ¿no? Todas estas teorías se deben integrar, relaciones humanas, estructuralista, del comportamiento, la burocrática, la matemática, todas las debemos integrar, ¿ya? Y bueno, eso es lo que nos dice, que debemos tratar de integrar las funciones y todo aquello. ¿Ya? En la escuela holística lo que quiere es, dice, generar este principio ecléctico, que es un principio tendencia de combinar diferentes escuelas en su forma más activa, busca la concordancia entre escuelas y sus opuestos. Y básicamente es eso lo que pretende. Las conclusiones ya las hemos visto. Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta parte de las escuelas de la administración. Y mañana voy a describir ya la teoría de sistemas, ¿ya? Entonces, tienen esta lecturita en detalle, está en la plataforma Moodle. Ustedes la pueden bajar y alguno de sus compañeros nos va a ayudar y la vamos a ir pasando también, ¿ya? ¿Está claro, chicos? Sí, Licen. Vamos a dejar de compartir, nos veremos un ratito. ¿Estamos bien? Es el repaso que les había dicho de las escuelas, no es necesario que abundemos más porque ustedes ya lo han estudiado en administración general, ¿verdad? ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces mañana ya entramos en teoría de sistemas, ¿sí? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. No se van a desesperar, yo estoy ya con el Zoom prendido y les doy unos minutitos para que ustedes puedan conectarse y aún así hasta tarde se van conectando. Pero bueno, entendemos todo por la situación que estamos pasando. A seguirse cuidando, cuiden a sus familias, salgan lo necesario, si salen muy bien protegiditos. Nos vemos mañana ya en horario de clases. Hasta mañana. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, Gracias, Lice. Licen. Hasta luego. Tenga buen día. Hasta mañana, Lice. Hasta Hasta mañana. mañana. Mañana.